¿Imaginas descubrir que los trolls realmente existen pero son muy diferentes a lo que creías? Al iniciar esta película nos cuentan que las grabaciones que estamos a punto de ver eran parte de una serie de cintas encontradas a la mitad de la nada, las cuales se habían estudiado y se habían llegado a la conclusión de que eran reales. Al iniciar al ver estas cintas, vemos a un grupo de 3 estudiantes de cine llamados Thomas, Johanna y Calé, los cuales estaban entrevistando a varios cazadores del norte de Noruega sobre un cazador furtivo que estaba acabando con la vida de muchos osos de manera ilegal, logrando obtener las pistas de dónde vivía. Al llegar a este lugar y llamar a la puerta de su remolque, se dan cuenta de que no se encontraba ahí, por lo cual deciden esperar a que regresara. Unas horas después, justo cuando amanece, ven que su camioneta estaba llegando al lugar, pero cuando intentan hacerle algunas preguntas, simplemente los evita y entra a su remolque, por lo cual Johanna pone un micrófono afuera para poder escucharlo. Además de que cuando anochece y sale de nuevo, espían en su remolque y ven que tenía varias pieles colgadas. A la mañana siguiente, ellos van al lugar en el que habían encontrado otro oso muerto, intuyendo que se trataba de aquel cazador furtivo, ya que esto mismo es lo que dice Finn, el encargado de protección ambiental de ese lugar. Por todo esto, los chicos deciden seguir al cazador cuando ven que se lleva su remolque de ahí, viendo que a la mitad del camino baja algunas llantas viejas de su auto. Al continuar, cuando suben a un barco que transportaba autos al otro lado del lago, Thomas decide acercarse para hacerle algunas preguntas, pero cuando el cazador, el cual ahora sabemos que su nombre era Hans, se da cuenta de que lo estaban grabando, se va rápidamente de ahí. De cualquier modo, ellos continúan siguiéndolo hasta que anochece, siendo conducidos hasta la mitad del bosque, en donde escuchan varios rugidos y ven destellos de luz, pero al acercarse más, ven a Hans corriendo de regreso mientras les advierte que se acercaba un troll, por lo cual todos corren de regreso, pero algo logra atacar a Thomas en la espalda y lo lastima. Al llegar hasta la camioneta de Hans, ellos le preguntan qué era lo que estaba pasando, pero obviamente él no les explica nada. Después de ayudar a Thomas a curar su herida y vacunarlo contra el tétanos, les dice que podía llevarlos de regreso al campamento para que estuvieran a salvo, viendo que el auto en el que ellos habían llegado estaba completamente destruido y cubierto de baba. Al ir de regreso, ellos vuelven a preguntarle si realmente existían los trolls, además de pedirle permiso para seguir grabando todo lo que él hacía, lo cual termina aceptando con la condición de que hicieran todo lo que él decía. A la noche siguiente, cuando los recoge afuera de su cabaña, los lleva nuevamente al bosque, indicándoles que debían ir al arroyo a bañarse, además de darles una especie de cera que era pestilencia de troll, ya que de esta manera no podrían olerlos. Esto sin mencionar que antes de adentrarse les pregunta si alguno era cristiano, ya que si lo eran podrían olerlos. Al entrar al bosque, él les explica que su arma disparaba rayos UV, ya que esto convertía a los trolls en piedra o los hacía explotar, siendo la única manera de acabar con ellos. Al seguir los rastros de baba de las criaturas, él llama por teléfono a una veterinaria llamada Hilde, la cual le dice que probablemente alguno de los trolls estaba enfermo y necesitaba una muestra de sangre para analizarla, pero debido a que no tenía el equipo necesario, no podría obtenerla esa noche. Después de un rato, Hans deja solos a los chicos para ir a revisar el área, pero cuando ellos estaban cuestionando si él estaba loco o algo parecido, ven que algo comienza a moverse entre los árboles, ya que justo detrás de Hans había un troll de 3 cabezas, el cual los comienza a perseguir. Afortunadamente, al usar la visión nocturna de la cámara, ellos logran esconderse del monstruo y llegar hasta la camioneta, siendo aquí donde Hans usa un reflector de luz y lo termina convirtiendo en piedra. Pero debido a que el troll los había seguido, él les vuelve a preguntar si ninguno de ellos era cristiano, lo cual los 3 terminan negando. De cualquier manera, ellos ayudan a Hans a destruir la evidencia y demoler el cuerpo de Roca, siendo ahí cuando Finn llega al lugar, descubriendo que él sabía sobre la existencia de las criaturas. Al ver que estaban filmando todo, les pide que se detengan y apaguen la cámara, pero ellos no le hacen caso. Justo después llega un grupo de traficantes con el cuerpo de un oso, descubriendo que los usaban para encubrir toda la evidencia de los trolls y que la población no se enterara de su existencia. Al día siguiente, mientras desayunaban en un restaurante, Hans les explica que necesitaban obtener la muestra de sangre, por lo cual van a su remolque para recoger todo lo que necesitaban. Al entrar, él les dice que tenía lámparas de luz para protegerse, por lo cual siempre debía usar protector solar, además de que guardaba las colas de los trolls para oler igual que ellos y no lo reconocieran. Al seguir con su camino e investigar desde lo alto de los árboles, Johanna le pregunta a Thomas cómo seguía su herida, pero él solo le dice que a veces le dolía. Al continuar, Hans le muestra todas las trampas que había puesto por todas las montañas para atraparlos, dejándoles concreto y carbón, ya que era su alimento favorito. Cuando amanece de nuevo, Thomas les explica que irían a un lugar cercano en el que habían encontrado la supuesta guarida de un oso bajo un puente, en donde guardaba los restos de los animales que se comía, pero al estar ahí vemos que Finn trata de encubrir la existencia de los trolls ante los reporteros, pero al no saber qué más decir, solo se va de ahí. Por la noche, ellos regresan a ese puente para poder cazar al troll que vivía en ese lugar, llevando a 3 ovejas para usarlas como carnada y esperar a que la criatura llegara, viendo que minutos después un troll aparece y toma una de ellas para comérsela.
Ante esto, ellos se acercan rápidamente y quitan de ahí a las otras 2 ovejas. Esto mientras Hans se acerca con un traje de metal para protegerse y atraer al monstruo con sangre. Una vez que sube y está junto a él, Hans trata de sacar su sangre, pero es golpeado muy fuerte, quedando inconsciente. Así que cuando el troll baja de nuevo, ellos se acercan para ayudarlo a reponerse, descubriendo que afortunadamente estaba bien. Por lo cual, esta vez él baja para intentar conseguir su sangre una vez más, pero se ve obligado a usar el cañón de luz y ocasionar que el troll termine explotando. Gracias a que ahora tenían la muestra, van directo con la veterinaria Hilde para que analizara la sangre, descubriendo que era una especie de infección que se había contagiado por los trolls del bosque y las montañas, pero seguiría estudiándola para saber de qué se trataba. Además de que cuando ella y Hans se despiden, vemos que parecían tener una amistad muy estrecha. Al regresar a su remolque, Hans le cuenta a los chicos que alguna vez había visto al troll más grande que existía, y seguramente, al igual que muchos otros, también estaba contagiado, por lo cual debían seguir buscando. Al hacer una parada por la carretera, Thomas explica que Hans dejaba las llantas en el límite del bosque para saber si los trolls salían de sus zonas, ya que si lo hacían se comerían las llantas. Además, hace un conteo de las rocas para saber si todo estaba igual que antes. Después de recibir informes de un grupo de granjeros que habían reportado la destrucción de su granja, se dirigen rápidamente ahí, dándose cuenta de que ellos creían que había sido causado por un tornado, así que cuando se oculta el sol, van a las afueras de la granja para investigar un poco más, adentrándose al bosque para llegar a una cueva completamente impregnada con el olor de los trolls, pero debido a que no había ninguno, deciden entrar. Lamentablemente, justo cuando encuentran los rastros de las criaturas, escuchan que se estaban acercando, por lo cual se esconden en un pequeño hueco en una de las paredes, viendo cómo un grupo de trolls comienza a entrar y se sientan justo afuera de donde estaban ellos. Por esta razón, Kale comienza a entrar en pánico y se unta toda la fetidez de troll para que no lo olieran, siendo ahí cuando les confiesa que él era cristiano, por lo cual los trolls logran olerlo y se dan cuenta de que estaban escondidos. Ante esto, salen corriendo rápidamente hacia la salida, pero por desgracia logran atrapar a Kale y lo devoran. Una vez que amanece y Johanna recupera la cámara, Hans les dice que entendía si querían detenerse y regresar a casa, pero en cambio ellos le dicen que querían continuar investigando. Al volver a su remolque, descubren a Finn buscando las grabaciones de los chicos, ya que no quería que esa información saliera a la luz, pero ellos se defienden y logran mantener a salvo la cámara. Poco tiempo después nos enteramos de que ellos habían buscado a una nueva camarógrafa llamada Malika, así que después de recogerla en la estación del tren y explicarle que solo necesitaban que grabara todo, deciden continuar su camino, aunque es aquí cuando se detienen y ven que algo había destrozado varias hectáreas de árboles, tratándose del troll gigante del que les había hablado antes. Además, les explica que las torres y cables de luz en realidad eran una medida de contención para los trolls, pero al ir a la central eléctrica para saber si todo estaba funcionando bien, el encargado les dice que hace unas semanas hubo un corte debido a que muchos cables se habían caído. Para pasar la noche, ellos se dirigen a una pequeña cabaña a la orilla de las montañas, siendo aquí mientras Thomas hablaba frente a la cámara para explicar su situación hasta el momento, cuando comienza a sentirse mal y termina cayendo al suelo, así que al meterlo a la cabaña y recostarlo en el sofá, escuchan que a lo lejos algo parecía acercarse. Además, Hans recibe una llamada de Hilde, la cual le dice que los trolls tenían rabia, la cual también se la habían contagiado a Thomas. Al saber esto, él y Johanna se preocupan demasiado, ya que él necesitaba ir rápidamente a un hospital, pero debido a que el troll gigante se estaba acercando, no podían irse de ahí inmediatamente. Al verlo por la ventana y salir para ir a grabarlo, ven que Hans se estaba alejando en el auto, yendo directo hacia la criatura para atraerla con música. Es aquí cuando comienza a dispararle rayos de luz con el reflector de la camioneta, pero esto solo molesta al troll y no logra detenerlo, pero al tener la oportunidad recoge rápidamente a los chicos y se los lleva en la camioneta, pero al no poder escapar, Hans se baja nuevamente y vuelve a dispararle los rayos de luz al troll, lo cual parece detenerlo momentáneamente, dándoles la oportunidad de pasar bajo él, pero debido a que logra golpear el auto y voltearlo, se ven obligados a bajar. Al ver que el monstruo se encontraba muy débil por los ataques de Hans, le dice a los chicos que debía ir a darle el golpe de gracia con su arma, así que cuando va directo hacia el troll y le dispara, ven cómo se transforma en piedra y termina completamente destrozado, pero Hans solo se aleja poco a poco y se pierde entre la nieve. De cualquier manera, los chicos siguen su camino por la autopista para que alguien los recogiera, pero por desgracia ven a lo lejos que Finn se acercaba con muchos otros hombres, por lo cual se ven obligados a correr para poder huir mientras eran perseguidos, siendo así como terminan las grabaciones, explicando que después de eso no se había vuelto a saber nada de ellos, terminando así esta historia. En conclusión, esta es la película de Trollhunter. En lo personal me parece una historia bastante entretenida, siendo muy peculiar el formato de metraje encontrado en el que fue grabada, lo cual hace que sea una película más disfrutable, por lo cual te la recomiendo mucho. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de mis próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.